Bienvenidos. Hoy vamos a analizar a fondo una de las ideas más famosas y probablemente peor entendidas de la historia de la economía. La mano invisible, de Adam Smith. Esa misma. Y las fuentes que tenemos son un viaje. De verdad, partimos de un ensayo que, desmonta la imagen que todos tenemos de Smith. Lo conecta con gente inesperada, desde un escritor holandés bastante cínico, un tal Bernard Mandeville, hasta la sorprendente escuela de Salamanca. Del siglo XVI. Que ya es irse atrás. Y todo termina en un relato que a mí me ha parecido una genialidad. Yo lápiz. La misión es simple: entender qué es la mano invisible, por qué la asociamos con la codicia y, la gran pregunta, si funciona de verdad. Es un punto de partida perfecto, porque con figuras como Smith pasa mucho eso, que nos quedamos con la caricatura, con la cita sacada de contexto. Totalmente. Hoy vamos a hacer algo que se hace poco: contrastar esa imagen con lo que escribió de verdad. Y el nudo de todo el asunto está en una aparente contradicción, la que ha marcado su legado, vamos. ¿Te refieres a cómo puede el mismo autor escribir un libro sobre la empatía y otro sobre el interés propio? Exacto. La teoría de los sentimientos morales, que va de empatía, y luego la riqueza de las naciones, el supuesto manual del egoísmo. Vamos a ver que el problema no está en Smith, sino en cómo lo hemos leído. Claro, porque la percepción popular, la de la calle, es que Adam Smith es casi el santo patrón del egoísmo. Pero es que te vas a su primer libro, Teoría de los sentimientos morales, de 1759, y te rompe los esquemas. Sí, es sorprendente. Cito textualmente, dice: por más egoísta que se pueda suponer al hombre, existen evidentemente en su naturaleza algunos principios que le hacen interesarse por la suerte de otros. No se queda ahí, además. No, es que llega a proponer como ideal moral amarnos a nosotros mismos solo como amamos a nuestro prójimo. Esto no suena para nada al Gordon Gekko del siglo XVIII que nos han vendido. Para nada. La pregunta es obvia. ¿Qué le pasó a este hombre en los 17 años que pasaron hasta la riqueza de las naciones? ¿Tuvo una crisis existencial o algo? Pues la respuesta, y aquí empieza lo bueno, es que no le pasó absolutamente nada. No hubo ningún cambio. Ninguno. El malentendido fundamental está en una sola expresión: interés propio. Hemos acabado pensando que interés propio es sinónimo de egoísmo, de avaricia, de pisar al de al lado. Justo. Pero para Smith no tenía nada que ver. La frase más famosa de la riqueza de las naciones lo explica perfectamente. La del carnicero y el panadero. Esa. No es por la benevolencia del carnicero, del cervecero y del panadero por las que podemos contar con nuestra cena, sino por su propio interés. Vale, pero esa frase es la que siempre se usa para justificar la idea de la codicia. El panadero solo piensa en su dinero. Claro, pero fíjate bien en lo que implica. Smith dice que el interés propio, para que funcione, es sinérgico. El panadero, para satisfacer su interés, que es ganar dinero para su familia, tiene que hacer dos cosas que benefician a los demás. A ver. Primero, tiene que hacer un pan lo suficientemente bueno y a un precio justo como para que yo se lo compre a él y no a la competencia. O sea, tiene que satisfacer mi necesidad. Y segundo, Si el negocio le va bien, pues tendrá que tratar bien a sus empleados, para que no se le vayan con el panadero de enfrente. entiendo. Es una especie de egoísmo ilustrado, entonces. No es quiero ganar dinero a toda costa. No. Es más bien, la única forma de que yo gane a largo plazo es asegurarme de que lo que ofrezco es bueno y mis relaciones son sólidas. Precisamente. Has dado en el clavo. Y la prueba definitiva de que no hubo tal transformación en Smith es que la famosa mano invisible ya aparece en su primer libro. En el de la empatía, en la teoría de los sentimientos morales ya escribió: los hombres de negocios están guiados por una mano invisible y de esta manera, sin buscarlo, sin saberlo, sirven al interés de la sociedad. O sea que el pensamiento es el mismo. Totalmente coherente. La confusión, como señalan las fuentes, no viene de Smith. Viene de una sombra que la historia ha proyectado sobre él. Vale, esto lo cambia todo. Si Smith no era el campeón de la codicia, ¿de dónde sale esa idea? Porque es muy persistente. Tiene que venir de alguna parte, claro. Y aquí es donde las fuentes nos presentan a un personaje de película, Bernard de Mandeville, un médico holandés que vivió antes que Smith y que, por lo visto, tuvo un éxito tremendo, un éxito de escándalo, más bien. Su obra más conocida es La fábula de las abejas, o cómo los vicios privados hacen la prosperidad pública. El título ya es una declaración de intenciones. Y el contenido es dinamita pura.
Lo que defendía Mandeville, ahora sí, era la apología del vicio, sin tapujos, como motor de la sociedad. Dame un ejemplo, porque suena casi a parodia, pues te cito directamente de la fábula. Lo que llamamos mal en el mundo es el gran principio que nos hace criaturas sociables. Es el sólido cimiento, la vida y el soporte de todas las transacciones. Vaya tela. Y su conclusión era de una honestidad brutal. Decía, fraude, lujo y orgullo deben vivir si queremos gozar de sus dulces beneficios. Para él no había sinergia. La sociedad funcionaba porque la gente era vanidosa, envidiosa y deshonesta. Y eso creaba movimiento económico. ¡Qué barbaridad! Eso sí que es la antítesis de lo de Smith sobre la empatía. Es, vamos, una caricatura del capitalismo salvaje. Totalmente. Y aquí viene el dato que resuelve el misterio. El giro de guión. Adam Smith no solo conocía la obra de Mandeville, Sino que la detestaba profundamente. La rechazaba de forma explícita. En su teoría de los sentimientos morales, Smith escribe: me refiero al sistema del señor Mandeville, cuya consecuencia es, en mi opinión, absolutamente perniciosa. O sea, que es fascinante. La historia le ha jugado una mala pasada. se la ha jugado. Le han atribuido las ideas del hombre que él mismo consideraba un peligro. Le han colgado el San Benito que, en realidad, le correspondía a Mandeville. Vale, es un alivio. Reputación moral de Smith, limpia. Pero claro, una cosa es la moral y otra la economía. Y aquí es donde el ensayo se pone muy crítico con él. Aquí es donde le saca los colores. Sí, señalando lo que parece un error garrafal en su teoría, nos mete en la famosa paradoja del agua y los diamantes. Exacto. Smith se hizo la pregunta que nos hemos hecho todos. ¿Por qué el agua, que es vital, no vale casi nada? Y los diamantes, que son un adorno, cuestan una fortuna. Y sinceramente se hizo un lío tremendo. Sí, parece que no supo resolverlo. Distinguió entre valor de uso y valor de cambio, pero no lograba conectar las dos cosas. Y según las fuentes, su error fue intentar encontrar un precio natural para las cosas, como un valor intrínseco. Eso es, él creía que el valor real de un objeto dependía de la cantidad de trabajo, tierra y capital que se habían invertido en producirlo. Espera un momento, para que quede claro. Según Smith, el valor de algo no dependía de lo útil que fuera o de cuánto lo quisiera la gente, No, sino de las horas de trabajo, por así decirlo, que costó fabricarlo. es así. Exactamente. Y esa idea, que al principio puede sonar lógica, le llevó a un callejón sin salida. No podía explicar por qué los precios del mercado subían y bajaban constantemente. Claro, si el trabajo invertido era el mismo. Pero lo más grave son las consecuencias de esa idea. Que el valor reside en el trabajo acumulado fue la semilla de la que brotaron las teorías de David Ricardo y, sobre todo, fue la base sobre la que Karl Marx construyó toda su teoría de la plusvalía. Vaya. Y lo más increíble de todo es que, según nuestras fuentes, la solución a esa paradoja ya existía. 200 años antes. Y estaba aquí, en España, en la Escuela de Salamanca. Un grupo de pensadores que, curiosamente, no eran economistas, eran teólogos. Es un momento asombroso y un poco triste de la historia del pensamiento, la verdad. Porque estos escolásticos españoles, gente como Martín de Azpilcueta o Diego de Covarrubias, dieron con la respuesta correcta en el siglo XVI. Increíble. ¿Y qué descubrieron exactamente estos religiosos que se le escapó al gran Adam Smith? Pues llegaron a una conclusión de una simplicidad elegante. Hoy nos parece obvia, pero en su época fue revolucionaria. ¿Cuál fue? Descubrieron que el precio justo no lo decide una fórmula de costes, como pensaba Smith, lo decide lo que ellos llamaban la estima común. O sea, el valor es subjetivo, exacto. Las cosas valen lo que la gente está dispuesta a pagar por ellas en un momento dado. Dicho de otra forma, descubrieron la ley de la oferta y la demanda. Y lo explican con una claridad. Uno de ellos, Covarrubias, escribió: esa cuantía del precio depende, principalmente, de la mayor o menor estima en que los hombres desean tenerlas para su uso. Y pone un ejemplo perfecto. Por eso una perla, que solo es un adorno, es más cara que el grano, que es vital. Resolvieron la paradoja del agua y los diamantes 200 años antes de que Smith se la planteara. Y lo más notable es su punto de partida. No buscaban crear una teoría económica, su preocupación era moral. Claro, eran confesores. Eran confesores y consejeros, y querían saber qué era un precio justo ante los ojos de Dios. Su única condición para que el precio de mercado fuera justo era que no hubiera engaño, ni coacción, ni monopolios. Y no eran meros teóricos al servicio del poder. Para nada.
El ensayo nos recuerda que varios de estos frailes acabaron en la cárcel por denunciar los abusos de los poderosos. Se adelantaron a Smith, pero la historia, bueno, los dejó en el olvido. ¿Qué historia? Bueno, hemos separado a Smith de Mandeville. Hemos visto que los sabios de Salamanca se le adelantaron. Volvamos entonces a la gran pregunta. ¿Con todo esto, funciona o no funciona la mano invisible? Esa es la pregunta del millón. Y para responderla, creo que es útil distinguir entre lo que podríamos llamar una versión fuerte y una versión débil de la mano invisible. Vale. La versión fuerte, que es casi una caricatura, diría que el mercado libre crea por sí solo una sociedad perfecta. Sin pobreza, sin crisis. Una utopía. Eso es. Insostenible y nadie serio lo defiende. Siempre harán falta leyes para evitar abusos y mecanismos como la caridad o la ayuda social para quien se quede atrás. Pero la versión débil es otra cosa, ¿no? Esa es la que importa, exacto. La versión débil sostiene algo mucho más modesto pero también más profundo, que a pesar de sus imperfecciones, este sistema de cooperación voluntaria es inmensamente más justo y eficaz que cualquier intento de planificación central. ¿Y por qué? Por una palabra: complejidad. La economía moderna es una red tan increíblemente vasta de decisiones, conocimientos e intercambios que ninguna mente, ni un superordenador podría jamás dirigirla de forma consciente. Y para entender esta complejidad, las fuentes proponen un ejemplo que a mí me pareció brillante, un pequeño ensayo de 1958 de Leonard Read, titulado Yo, lápiz. Suena un poco raro, sí. Una autobiografía de un lápiz, sí, pero es una genialidad. Es una de las mejores explicaciones de la mano invisible que se han escrito. El lápiz empieza a contar su árbol genealógico y te das cuenta de que es un milagro. Totalmente. Empieza por la madera. Es de un cedro de Oregón. Pero claro, para talar ese cedro se necesitaron sierras, cuerdas, camiones. Vías de tren. Para fabricar todo eso se necesitó acero. Y para el acero, minas de hierro. Es infinito. Y eso solo es la madera. La mina interior, que llamamos plomo pero es grafito, viene de minas de Sri Lanka y se mezcla con arcilla de Mississippi y cera de México. Es que no para. La pintura amarilla lleva 6 capas, una de ellas con aceite de ricino. La pieza metálica que sujeta la goma, la virola, es de latón, que es cobre y zinc de minas de Chile y a saber dónde más. Y la guinda del pastel, la goma de borrar, hecha con aceite de colza de las Indias Orientales holandesas, la actual Indonesia, y mezclada con piedra pómez de Italia. Personas de todo el planeta. Y aquí viene la conclusión del relato. La idea central. Que nadie en el mundo sabe cómo fabricar un lápiz. Esa es la lección. Es demoledora. Millones de personas, desde el minero en Sri Lanka hasta el operario del aserradero en Oregón, han cooperado para producir ese objeto. Y lo han hecho sin conocerse. Sin hablar entre ellos y, lo más importante, sin que una mente central les diga qué hacer. Y lo más increíble es eso, que nadie lo coordina. No hay un ministro mundial del lápiz decidiendo de dónde traer el grafito. Entonces, ¿cuál es la motivación? La motivación del minero de Sri Lanka no es fabricar un lápiz. El lápiz le da exactamente igual, probablemente. Claro. Su motivación es mucho más simple. Es intercambiar su minúsculo y específico conocimiento, su know-how, para sacar grafito por un salario. Y con ese salario, comprar lo que él y su familia desean. Y ese es el milagro. Ese es la configuración espontánea de millones de pequeños know-hows, de conocimientos dispersos, que se coordinan a través de los precios para responder a una necesidad. El relato lo llama, de una forma muy bonita, fe en la gente libre. Menudo recorrido. Empezamos con la mala fama de Adam Smith, lo separamos de la codicia de Mandeville, descubrimos que la escuela de Salamanca se le adelantó en la teoría de precios y al final, con un simple lápiz, vemos en acción el poder casi mágico de la cooperación espontánea. Y para terminar, creo que todas estas fuentes nos dejan con una reflexión final, una pregunta abierta. El relato Yo lápiz termina con una frase, una lección. Quitemos las trabas a todas las energías creativas. Una idea provocadora. Mucho. Si la creación de algo tan simple como un lápiz requiere una red de cooperación global que ninguna mente puede dirigir, ¿qué nos dice eso sobre los intentos de planificar centralmente sistemas infinitamente más complejos como la sanidad, la educación o la innovación? Claro. ¿Dónde está el equilibrio? Esa es la pregunta. ¿Dónde está el equilibrio entre poner unas reglas del juego justas, como pedían los de Salamanca, para evitar el fraude, y permitir que esa inteligencia distribuida de millones de personas actúe libremente? Es una cuestión que creo merece la pena seguir explorando.